Bueno, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy en el día de hoy pues vamos a tocar un tema muy interesante de nuestra consulta de genómica nutricional y de hermogenética y de medicina personalizada. Básicamente abordaremos el tema de hoy acerca del mapa de salud que nosotros realizamos desde el punto de vista genético en nuestra consulta a todas las personas, pero básicamente enfocado en el sector pediátrico. Básicamente, partiendo del criterio de que los niños son, desde bebé, evidentemente, los seres humanos o las personas que menos se han expuesto a las condiciones del medio ambiente, son en los cuales vemos el mayor potencial para poder realizar esta prueba de mapearle genéticamente su genoma y permitir a través de él de conocer el riesgo que tiene el paciente a padecer cierto número de enfermedades, así como el estado de compatibilidad farmacológica y algunos rasgos personales y si es portador o no de algunas enfermedades monogénicas hereditarias. Quiero partir desde la base que en nuestra consulta de medicina personalizada, nosotros evidentemente partimos del criterio de que estos test genéticos o este tipo de test genético de mapeo de tu mapa de salud, en caso de los niños, así como también de cualquier persona, es muy importante que se hagan en manos de un profesional adecuado que tenga la formación correspondiente para poder explicarles todo el contenido y toda la información que aparece en este test. Partimos de que es muy necesario e importante que este test, lejos de ayudarle, ¿vale? Tenemos que evitar que le produzca alarma, o que le produzca ansiedad, o que produzca un conflicto familiar, saber una serie de información, la cual es muy importante y puede producir a nivel familiar un estado de ansiedad, un estado de alteración familiar dado al conocimiento de una serie de información genética del bebé o de cualquier ente o componente de la familia. Por eso en nuestra consulta de medicina personalizada lo hemos enfocado desde el punto de vista de realizar un mapa genético de salud que nos permita más que nada prever, partiendo del riesgo genético que pueda tener la persona o el paciente en este caso, prever una serie de enfermedades que si nosotros sabemos que tenemos el riesgo genético y aparte de eso se accionan una serie de medios externos ambientales, contribuyen a que aumente el desarrollo o que prolifere el desarrollo de la enfermedad en cuestión. Por tal motivo, nuestro objetivo con este mapa de salud genético pediátrico, a cualquier persona, pero generalmente pediátrico, es que usted sepa el riesgo determinado que tiene genéticamente su hijo, ¿vale? Con respecto a una serie de enfermedades. Ahora bien, esto no quiere decir de que su hijo vaya a desarrollar la enfermedad 100% y que al decirle que su hijo tiene un riesgo elevado con respecto a la media, es 100% que su hijo va a desarrollar la enfermedad o es 100% que su hijo está condenado a padecer esta enfermedad. Simplemente le estamos diciendo que hay un riesgo por encima de lo normal que tiene su hijo de padecer esta enfermedad determinada. Pero, como todos sabemos, el hecho de que tengamos una información, o sea, que tengamos el código genético nuestro, en nuestros genes, tengamos una mayor predisposición a padecer una enfermedad, no quiere decir que la vamos a desarrollar. O sea, tienen que interaccionar muchos factores para poder desarrollar esta enfermedad. Hay enfermedades, por ejemplo, como el cáncer, ¿vale? En el cual tener un factor de riesgo determinado genético no quiere decir que vamos a desarrollar el cáncer. El cáncer es una enfermedad o sea, multifuncional y multietiológica, en el cual para desarrollarse aparece una serie de entes que conjuntamente con la genética o no pueden desarrollar o pueden permitir que se desarrolle el cáncer. Básicamente nosotros nos enfocamos en poder explicarle al paciente cuando recibimos o sea, el informe del resultado genético, en explicarle al paciente cómo debe enfocar este informe, cómo debe interpretarlo, cómo debe entenderlo, ¿vale? Por eso, vuelvo y repito, es muy importante que este informe sea explicado, sea argumentado a los padres del niño
desde el punto de vista de un profesional bien cualificado, un médico que tenga, pues, una experiencia en genética, ¿vale? Para poder dar un asesoramiento genético previo al informe y con el informe directamente, para no crear una serie de miedos, de pánico, de ansiedad. Tengamos en cuenta que hay enfermedades que son incurables y que esto le puede generar a la persona un grado de ansiedad durante toda su vida. Por ejemplo, el saber que usted va a tener una esclerosis lateral amiotrófica o que usted va a tener una enfermedad de Alzheimer, para el cual en la actualidad ahora no tenemos cura. Esto realmente podría generarle un estado de ansiedad, un estado de angustia, el cual usted dice, bueno, ya voy a tener esta enfermedad, voy a tener esta enfermedad, a tal edad voy a padecer esta enfermedad, cuando realmente no es así, ¿vale? O sea, básicamente usted tiene un riesgo superior a la media, genéticamente hablando, de padecer esta enfermedad. Partamos también que estos test genéticos que realizamos, evidentemente, hacen un mapeo, un barreo, ¿vale? Un mapeo de su genoma, pero evidentemente hay algunas enfermedades en las cuales no se estudian todos los genes, ¿vale? Esto nos hace pensar, evidentemente, que llegamos a una conclusión de que usted puede tener un mayor riesgo con respecto a otra persona de una determinada enfermedad, pero siempre le vamos a hacer entender, y lo hemos visto y lo hemos enfocado en nuestra consulta desde esta óptica, de que no quiere decir que usted vaya a desarrollar la enfermedad, no quiere decir de que usted está condenado 100% a que va a padecer la enfermedad, sino que usted tiene un riesgo mayor que los demás con respecto a esta enfermedad y que evidentemente siempre en nuestra consulta lo enfocamos desde el punto de vista de explicar, de dar la mayor cantidad de medidas, de posibilidades, de formas, lo cual ayuden a, si no si no evitar, por lo menos retrasar o ayuden a que no se complementen todas las triadas completas o todas las etiologías, todos los factores etiológicos completos para poder desarrollar la enfermedad. Básicamente, para que me entiendan, lo que quiero hacer es explicar y decirle bien claro es que con este mapa de salud de Tell Me Hand no queremos decirles que usted va a tener 100% esta enfermedad, sino que usted tiene un riesgo determinado para padecer esta enfermedad, ¿vale? Hay muchas personas que después de realizar el test se quedan muy sorprendidos porque se dan explicaciones a muchas de las características propias que tienen en cuanto a personalidad, en cuanto a rasgos personales, en cuanto a algunas enfermedades que han padecido o en su familia se ha padecido. Y esto realmente alienta a las personas porque les permite conocer un poquito más algo desde el punto de vista genético, su cuerpo. Pero vuelvo y repito, para mí es muy importante porque inclusive en consentimiento informado lo explico, parte del consentimiento informado de laboratorio, hacemos un consentimiento informado propio nuestro en el cual explicamos que no estamos afirmando que usted va a tener esta enfermedad directamente, ni que usted está condenado a padecer esta enfermedad. Simplemente le estamos informando que hay un riesgo más por encima de la media de padecer esta enfermedad y por tal motivo nos enfocamos y explicamos y le hacemos entender a los padres con una serie de medidas, de formas de ayudar, de formas de colaborar y de formas de actuar desde el punto de vista de la vida diaria para evitar que el medio ambiente, gran influyente sobre los genes, actúen y permita que se desarrolle esta enfermedad. Básicamente nuestra consulta tanto en Puerto de Rosario, en el CEN, como en Playa Blanca, en Policlinic, el mapa genético de salud lo enfocamos fundamentalmente al sector pediátrico. Nos interesa muchísimo. Pensamos que los niños, al exponerse tan poco al medio, son los que realmente tienen mayor facilidad y capacidad para poder aprovechar este tipo de test, en el cual a partir de una muestra de saliva, digamos, material genético, a partir del ADN, del estudio del ADN, vamos a poder, o sea, este informe nos da los riesgos de las enfermedades más importantes que en el momento actual tenemos y que podemos asociar a la genética. Dentro de estas enfermedades vamos a ver que son aproximadamente 125 enfermedades, ¿vale? Dentro de ellas tenemos algunas tan importantes como los accidentes cerebrovasculares, las aneurismas de aorta abdominal, la anorexia nerviosa, la artritis reumatoide, el asma alérgica y atópica. Importante el caso de la atopia porque nos relaciona también, aparte del riesgo que tiene, si algunos de los fármacos que consumimos nos pueden producir atopia al niño, y esto nos hace que muchas veces retirando un fármaco o retirando cierto tipo de alimento, pues la atopia desaparece.
El autismo, una serie, bueno, casi todos los cánceres, tenemos colorectal, endometrio, esófago, estómago, mama, ovario, páncreas, próstata, pulmón, testículo. Vuelvo a hacer hincapié, usted tiene un riesgo mayor que la media, no quiere decir, o no le estamos diciendo en nuestra consulta de que usted va a padecer un cáncer de no. O sea, usted tiene un riesgo mayor y por tal motivo, pues entonces, un ejemplo, en el caso del cáncer de pulmón, pues usted al tener un riesgo mayor, pues debe evitar los factores que contribuyen al desarrollo del cáncer pulmonar. Por lo tanto, el hábito tabáquico lo debemos abolir, el alcohol lo debemos abolir, si es posible debemos trabajar en ambientes donde la respiración, o sea, donde el aire sea lo menos contaminado posible. Por lo tanto, una persona que tenga un riesgo elevado de cáncer pulmonar, le recomendaríamos trabajar en un sitio donde no haya, por ejemplo, asbestos o grandes mixtos o químicos, ¿vale? Además, el humo del cigarro, evidentemente, debería evitarlo en toda la medida, así como una serie de factores, los medios ambientes contaminados. Sería ideal para una persona que tiene un mayor riesgo que otra, pues debería vivir en un sitio donde la contaminación sea menos presente, donde la polución sea menos presente. A esto nos queremos referir, por eso le pongo este ejemplo. O sea, básicamente utilizamos o pensamos que debemos utilizar este test desde el punto de vista, por ejemplo, para el niño, para desarrollarle, permitirle, o sea, explicarle a los padres con respecto a los riesgos que pueda tener con respecto a la media de desarrollar una enfermedad o no, y las medidas que pueden conllevar o pueden ayudar a que estos riesgos no vayan más allá del riesgo que tiene directamente genético. Otra de las enfermedades también que tenemos, pues podemos ver el riesgo que tenemos con respecto a la media en caso de depresión, dermatitis atópica, la diabetes tipo 1 y tipo 2, la hipertrofia de Fuchs, también tenemos la enfermedad celíaca, Alzheimer, como les explicaba, así como la esclerosis lateral amiotrófica y así la EPOC, así como una serie más de enfermedades hasta alcanzar aproximadamente unas 125 enfermedades. Desde el punto de vista y en el informe, por ejemplo, vamos a utilizar el caso, por ejemplo, de la hipertensión arterial, pues eso en el informe nos vendría un poco detallado, ¿vale? Un poco que el paciente entienda lo que es la hipertensión arterial. Este tipo de estudio y de test, yo lo considero y lo tenemos que considerar desde el punto de vista médico como muy educacional. Buscar la manera de hacer medicina preventiva, medicina que prevé, ¿vale? Y por eso el informe viene muy detallado desde el punto de vista que le explica al paciente qué es la hipertensión arterial, qué síntomas tiene la hipertensión arterial, cómo se desarrolla la hipertensión arterial, ¿cómo explicarle? ¿Qué agentes externos al medio actúan directamente sobre la hipertensión arterial o el desarrollo de la hipertensión arterial? Por eso yo digo que este test genético es un test muy bonito porque a mí me gusta, dado que es muy explicativo, muy educativo, ¿vale? Es un test en el cual le va a informar a usted los genes un poco que se estudian al respecto de la enfermedad, así como también su rasgo típico, o sea, su informe técnico y la prevención, cómo usted debe preverlo. Esto o medidas que ayudan a que usted pueda preverlo. Esto realmente a mí me llama la atención muchísimo y me gusta. ¿Por qué? Porque si yo le digo a usted, por ejemplo, que usted tiene un riesgo aumentado de padecer una enfermedad determinada, y yo le estoy dando a usted las características clínicas de esa enfermedad y le estoy explicando a usted qué síntomas son cardinales en esta enfermedad, pues usted evidentemente cuando sienta algún tipo de este tipo, cuando usted sienta algún tipo de síntoma de este tipo, usted va a acudir rápidamente al médico, que es el objetivo nuestro. No es lo mismo diagnosticar y aparte de eso, o sea, aparte de diagnosticar y tratar una enfermedad al inicio que una enfermedad en estado avanzado. Al inicio siempre tenemos mucha mayor expectativa de vida, tenemos mucha mayor calidad de punto de vista de tratamiento y mucha mayor esperanza de resolución. Por tal motivo pensamos que es muy importante que este test, cuando se le da sobre su hijo, el padre debe, evidentemente los padres deben, y ayudados por el médico, entender y comprender qué es el test, los resultados que aborda y que arroja, cuántos riesgos tiene su hijo realmente, en qué enfermedades, cuáles son las enfermedades más importantes de las cuales debemos hacer hincapié desde el punto de vista de los riesgos que tiene su hijo y cómo se debe evitar o cómo podemos proveerle al niño una serie de condiciones tanto ambientales como nutricionales, como de la vida diaria que le permitan desarrollar o disminuir
pues el riesgo que tiene ya de por sí genético sobreaumentado con respecto a la media. En el caso de las características o sea, las características farmacológicas, para nosotros es muy importante que este informe también nos trae cómo el paciente, la persona en sentido general, metaboliza metaboliza los diferentes fármacos. Esto nos ayuda sobre todo para entender el por qué a partir del punto de vista genético podemos saber cómo, o sea, qué dosis, qué medicamento, la cantidad exacta, las posibles reacciones adversas, cómo se establecen las interacciones medicamentosas desde el punto de vista enzimático, por ejemplo, a nivel hepático en el paciente, y esto nos permite que en el informe aparezca, o sea, el tema, o sea, la parte de compatibilidad farmacológica a diversos fármacos, evidentemente los actuales estudiados, y esto, ya les digo, nos permite un poco saber cómo nuestro hijo metaboliza los medicamentos y qué medicamentos le podemos dar y cuáles no, acorde a su código genético. Medicamentos, pues hay varios. Tenemos, por ejemplo, desde antivirales, tenemos analgésicos, antibióticos, terapia tumoral. También tenemos medicamentos cardiovasculares, o sea, para el sistema cardiovascular y para el colesterol, o sea, el metabolismo del colesterol. Toda una serie de medicamentos que en el momento actual, y evidentemente más que todo en el futuro, el niño, que será hombre o mujer, pues desarrollará durante toda su vida, cómo interactúa este ser humano con respecto a los diferentes fármacos en el trayecto de su vida. Esto le permitirá poder medicalizarle y personalizarle sus tratamientos, lo cual hace que ganemos en calidad de vida y en resolución farmacológica desde el punto de vista de la vía asistencial frente a las diferentes enfermedades en el paciente. Muy importante también que incluye este test es las enfermedades monogénicas hereditarias. Realmente aquí es un tema importante que muchas personas les interesa conocer qué enfermedades puede tener su hijo, cuáles porta, cuáles vienen heredados de la descendencia y cuáles puede dar, yo sea de paso, a su descendencia. En este caso, pues, evidentemente hay una serie de enfermedades, llamamos que pueden ser monogénicas hereditarias, y generalmente estas son causadas por mutación o alteración de la secuencia del ADN en un solo gen. Vamos a ver, es importante pues, para muchos padres saber si su hijo es portador de alguna enfermedad monogénica, ¿vale? Y a la vez también podemos descubrir qué implicación tiene desde el punto de vista de esta enfermedad para el desarrollo de su vida y para su salud. Aquí, pues bueno, generalmente podemos estudiar diferentes déficits enzimáticos hereditarios y congénitos, así como también diferentes enfermedades, generalmente, por ejemplo, como la enfermedad de Canavan o la enfermedad de Gaucher, o el síndrome de Niemann-Pick tipo A, o la enfermedad de Sala, o la enfermedad de Wilson. Generalmente son enfermedades, una mutación de hay una mutación o alteración de la secuencia del ADN en un gen determinado, en un solo gen, y aparece este tipo de enfermedades que muchas veces inclusive la persona la porta y no la expresa, o sea, no sabemos que somos portadores de ello porque estamos sanos aparentemente, pero si podemos transmitirlo a la descendencia, pues es una cosa que podemos explicar, un poco que podemos aportarle a la persona, o sea, al niño o por ejemplo una pareja que esté buscando reproducirse y tener descendencia, un poco saber las enfermedades monogénicas que pueden portar tanto el componente masculino como el femenino para el desarrollo del futuro bebé. Y el último componente del test y que llama mucho la atención y a las personas pues se quedan un poco sorprendidos son con los rasgos personales. Rasgos personales que podemos explicar y podemos argumentar desde el punto de vista genético para para el niño en cuestión y para la posible futura descendencia. Dentro de los rasgos personales que podemos informarles dentro del mapa
genético de salud, está, por ejemplo, la agresividad, el cáncer de próstata, la reacción frente al alcohol, como metabolismo del alcohol, medidas, por ejemplo, o medidas de obesidad infantil, riesgo de obesidad infantil, cómo o no el niño o el paciente puede enfrentar el consumo de droga, el riesgo de consumo de droga, la adicción al alcohol, la cafeína y la ansiedad, la calvicie, el color de los ojos, el pelo, el tipo de cabello, el consumo de cafeína, la estatura, el envejecimiento biológico. En muchos de estos puntos quiero detenerme porque, vamos a ver, o sea, le estamos dando riesgos. Esto es un test genético que habla mucho de riesgos, ¿vale? O sea, yo más que riesgo me gustaría decir que es posibilidades de, para que ustedes me entiendan. Pero no quiere decir que, digamos, por ejemplo, que va a tener esta estatura y le voy a decir, o que el niño va a ser pelirrojo y 100% va a ser pelirrojo. Pensemos que en la concepción hay 23 pares de dos personas y que a la hora de la concepción, pues evidentemente hay dominancia y recesivo. Y todo esto influye en que la persona pueda o no expresar caracteres genéticos determinados. Por lo tanto, esto es un test orientativo, un test, como yo siempre lo llamo, un test de riesgos que en manos de un buen profesional les puede dar un buen consejo genético para poder que ustedes se conozcan un poco más, ¿vale? Desde el punto de vista genético. Por eso le digo que en caso de los caracteres personales no me agrada, no me gusta que las personas, por ejemplo, ya estén preparando y digan, bueno, vamos a ver, yo tengo que coger a esta chica o este chico porque tiene estos riesgos, estos caracteres personales en los cuales ella y yo podemos realmente tener una descendencia con una serie de características genéticas, porque evidentemente, aparte de esto, también pues, podemos darle como rasgos personales la longevidad, la medida de la inteligencia, la medida de la obesidad, el estado tipo de la menopausia, si puede o no presentar partos pretérminos en el caso de la mujer, los niveles de vitamina D, olfato, peso al nacer, percepción de sabor amargo, posibilidad de tener pecas. Si se dan cuenta, toda una serie de características físicas que muchas personas lo van buscando desde el punto de vista vital para poder desarrollar una reproducción adecuada en este caso, pero nosotros sí realmente lo que buscamos es más enfocarnos en el punto de vista genético médico. No nos interesa tanto esto de que al realizar el test buscando características físicas o creando personas de primera o de segunda, dependiendo del punto de vista genético. Realmente lo que nos interesa es los rasgos personales, pero desde el punto de vista médico, en qué les puede beneficiar tener un rasgo personal determinado o no, ¿vale? Y en qué les puede perjudicar tener un riesgo determinado personal o no. Lo mismo para todas las enfermedades anteriormente que he explicado y para el metabolismo de los fármacos. Este test lo que nos interesa es explicarle al paciente y o sea, si el caso que es un menor, a su padre o su tutor legal, un poquito más al respecto de los riesgos que tiene esta persona con respecto a la media de una serie de características genéticas. Y siempre vuelvo a enfatizar, y me interesa que se lo lleven como idea clara, que no estamos diciendo que usted va a padecer 100% una enfermedad o que usted metaboliza 100% este medicamento así o que usted tiene este rasgo genético y 100% usted va a tener un hijo con este rasgo personal determinado. Simplemente les estamos dando un informe genético de los riesgos que usted tiene con respecto a la media y lo que más nos interesa en nuestra consulta de medicina personalizada es que usted sepa cómo poder tener armas, cómo poder tener, desde el punto de vista de lo que tenemos, evidentemente, las armas que tenemos hasta la actualidad en nuestras investigaciones, en las investigaciones médicas y en la medicina basada en la evidencia. A partir de ahí, darle armas y explicarle estilos de vida, estilos nutricionales, formas de alimentarse, formas desde el punto de vista ambiental que permitan disminuir este riesgo ya de por sí que presenta la persona con respecto a la media. Me interesa muchísimo que entiendan y por qué me gusta este tipo de test genético para los niños, porque son realmente las personas que menos se han expuesto al medio y que pueden evitar una serie de consumos y de interacciones con el medio que les permiten disminuir el riesgo ya de por sí genético que tienen previo y a su vez ganar en calidad de vida, ganar en evitarle, o sea, ganarle campo a la enfermedad y hacer del ser humano futuro, que hoy es el niño y mañana será adulto, una persona con calidad de vida, una persona más longeva, una persona con menos enfermedades.
Por esto es muy importante, ya les digo, en nuestra consulta genómica nutricional y medicina personalizada tenemos este test, pero enfocado desde este punto de vista. Inclusive siempre hemos sido partidarios, eso lo hemos puesto en muchos sitios que hemos estado en universidades, en congresos, hemos explicado de que ese tipo de test genético no nos agrada que sea de venta así directamente al público. Esto es un test genético que debe ser mediado, que debe ser explicado por profesionales que estén formados en la materia, que conozcan de la materia y que sepan aprovechar la parte positiva que tiene este test. Este test en manos no adecuadas puede ser un test peligroso, puede ser un test que genera ansiedad, inclusive en el consentimiento informado ya te lo están explicando. Por tal motivo yo pienso que la mejor manera de adquirir este test es a través de una consulta médica con un personal adecuado y un personal bien formado que le explique al paciente, al tutor, al legal o al paciente, en este caso si es mayor de edad, o a la persona que lo solicite, las cosas positivas, las cosas reales, las cosas que con la medicina actual se puede aprovechar como positivamente de este test y no caer en banalismos o en cosas que realmente no son adecuadas. Además está decirles toda la importancia que tiene de la confidencialidad, de la protección de datos, del consentimiento informado, de qué se realiza o qué se hace realmente con las muestras de su ADN cuando ya llegan al laboratorio y cómo se hace. Toda esta serie de preguntas y de dudas las podemos responder en la consulta de nuestra consulta de medicina personalizada, así como además en el caso de que se detecte un riesgo muy marcado determinado punto de vista genético, sí podemos continuar realizando otro tipo de test genéticos mucho más específicos en búsqueda realmente de un determinado síndrome o una determinada patología que nos haga sospechar que el paciente tenga o sea portador del mismo. Por ejemplo, en el caso de algún tipo de cáncer, si realmente está en un riesgo elevado y la persona quiere seguir estudiando, pues tenemos realmente a nuestra disposición una serie de test genéticos ya mucho más enfocados y más profundos, aparte de valorando todo el criterio clínico de la persona, pues buscamos el paciente candidato que realmente sería necesario para realizar este tipo de test. Por lo tanto, por lo que le digo entonces es que es muy importante que estos test, este test sobre todo, sea realizado por personas que realmente sepan asesorarle. Muy importante esto porque, ya les digo, esto cayendo en manos de personas inexpertas puede realmente hacerle mucho daño tanto al niño como a los padres, como a la familia en general. Por tal motivo, este es un tema que yo quería tocar hace tiempo, me parecía que era muy importante porque ya tenemos varios pacientes que lo han hecho, han quedado muy contentos porque siempre le hemos enfocado el test desde el punto de vista positivo, no le enfocamos el test desde el punto de vista negativo, inclusive el test tiene una serie de restricciones en las cuales usted puede ver cuando usted desea y cuando usted quiera, puede ver usted el riesgo suyo frente a enfermedades o patologías que no tienen realmente cura en el día de hoy. Es una decisión personal, vertientes de todo tipo he visto en la consulta, hay personas que desean verlo y personas que no desean verlo, por lo cual se respeta mucho el criterio del paciente y la voluntad del paciente. Por tal motivo es un tema que yo quería hace mucho tiempo tocar porque pienso que puede ser muy importante para los niños, para la población pediátrica, que sus padres y para el pediatra en sentido general que conozcan muchos de los riesgos que tiene el niño con respecto a la media y cómo metaboliza muchos fármacos, algunos de sus rasgos personales porque le permiten tanto a los padres como al personal médico conocer mucho más al paciente y poder realizar una medicina personalizada ya desde que es pequeño. Además está decirle que nuestra consulta puede sacar cita previa en el CEN en Puerto de Rosario en el 928-858200 y en Policlinic también puede sacar su cita previa en el teléfono 928-519-485, donde realmente estaremos encantados de realizarle a su hijo o a usted también. De cuenta que yo parto desde que prefiero que sea un test genético pediátrico, pero puede ser para cualquier persona a cualquier edad de la vida, ¿vale? En nuestra consulta estaremos encantados de poder explicarles, de poder entenderles, de poder darle un asesoramiento genético antes, durante y después del test, en el cual usted salga convencido y se lleve en su mano los factores positivos y los factores en los cuales les pueda ayudar este test y los cuales usted pueda sacarle el mayor rendimiento posible al test y que le permita conocer mucho más de usted
que le permita saber genéticamente mucho más el interior propio, el código genético vuestro, y que le permita a usted desarrollar una serie de medidas en cuanto al medio ambiente, una serie de medidas y de estilos de vida que le permitan a usted ser mucho más longevo, le permita a usted ser mucho más sano y llegar con mucha mayor calidad de vida a la ancianidad. Es un placer para mí seguir en nuestro canal de YouTube, que tengamos muchas más visualizaciones, porque desde el punto de vista, no solamente estamos promocionando nuestra consulta, sino también estamos haciendo promoción de salud, promoción de prevención de salud, que es muy importante, porque decimos que es mejor prever que curar. Si preveemos, ¿vale? Las personas pues no se enferman, evitamos que se enfermen y no tenemos que llegar a la medicina curativa, que es la medicina ya de por sí final, digamos, para poder aliviar la enfermedad. Si podemos y tenemos en nuestras manos una serie de técnicas genéticas, una serie de técnicas nutricionales, una serie de técnicas clínicas que nos permiten evitar que usted llegue a este estado de enfermedad, pues entonces estaremos muy complacidos y ha sido para lo cual hemos estudiado nuestra carrera de medicina. Es un placer estar con ustedes y nos vemos en otros temas en mi canal de YouTube. Un placer, hasta más ver.